Hola, hoy vamos a mostrar diferentes maneras de transferir imágenes de papel a madera. Para un resultado óptimo debemos usar un producto específico para transfer. Pero si no queremos comprarlo o vamos a hacer solo una transferencia y no tener que gastar el dinero del producto para luego tener que guardarlo y se seque, podemos entonces usar otras alternativas con productos que solemos tener en casa y que utilizamos más a menudo. Así usaríamos cola blanca, disolvente y barniz en spray. Antes de empezar debemos tener en cuenta varias indicaciones. La cola blanca funciona tanto para impresiones en cartucho de tinta como en copias en tóner. Para el disolvente y el barniz solo valen impresiones en tóner. Debemos hacer el efecto espejo en la imagen impresa si queremos transferencias con texto. Tanto en cartucho de tinta como en tóner el color blanco no lleva tinta, es el mismo papel, por lo tanto no se transfiere. Se debe aplicar una saturación y contraste alto a la imagen antes de su impresión, ya que en la transferencia pierde bastante. Y ahora empecemos. Método cola blanca. Recortamos las imágenes a transferir y aplicamos cola blanca disuelta en un poco de agua con un pincel en el papel y en la madera. Lo pegamos por la zona impresa. Probamos en una madera sin barnizar y en otra barnizada. Las imágenes de la zona de la izquierda son de la impresora normal de tinta y las de la derecha de tóner. Dejamos secar 24 horas. Pulverizamos un poco de agua sobre los papeles y frotamos muy suavemente con el dedo hasta quitar la capa de celulosa. Hay que tener mucho cuidado para no llevarnos parte de la imagen. Como prueba hemos elegido diferentes motivos: letras, imágenes y mezcla de ambas. Por último le aplicamos una capa de cola blanca con pincel para que resalte y tenga más contraste. El segundo método es utilizando disolvente. Colocamos el papel con la imagen hacia la madera y le pegamos cinta en los extremos para que no se mueva. Mojamos con disolvente aplicado con un papel absorbente, apretamos con una cuchara y esperamos a que se seque. Levantamos la hoja y vemos cómo se ha transferido. El mejor resultado son las letras o el logotipo en negro. Hacemos una prueba de disolvente con este logotipo en sus colores. El resultado es bueno, aunque las letras pequeñas no se distinguen muy bien. Probamos ahora con una imagen de este coche. El de la izquierda es impresión casera de chorro de tinta y el de la derecha copia en tóner. A toda la imagen de la izquierda y a una parte de la derecha utilizamos la técnica del disolvente. Vemos que la izquierda no se transfiere y el de la derecha sí. La otra parte de la derecha utilizamos la tercera técnica, la del barniz. Es bastante parecida al disolvente. Echamos barniz. Apretamos con una cuchara y esperamos a que se seque. Se hace la transferencia, pero todas las partes blancas de las fotos no se transfieren, así que queda un poco rara. Probamos ahora en la foto de la izquierda con la técnica de la cola. Pues este es el resultado.
Como conclusión, podemos decir que para transferir un texto solo quizás sea mejor la técnica de disolvente o barniz. Si queremos que lleve blanco, mejor utilizar el método de la cola blanca. Y no utilizar dos colores parecidos porque vemos que se impacta la imagen. Con toda esta información ya sabéis más o menos qué hacer si tenéis que transferir de papel a madera. Muchas gracias.